Amigos del Portal de América, estamos, como lo están viendo, con alguien que tiene muchísimo que ver con la aviación comercial, con la aviación civil en el Uruguay, el doctor Sergio Pérez Lauro, a quien le damos la bienvenida al Portal de América y le agradecemos que nos reciba en su despacho aquí en las instalaciones de la Dinasia. Buenos días, Sergio, ¿cómo estás? Hola, buenos días, un gusto estar con ustedes. Bien, Sergio, a ver, hagamos un poco de memoria. 20 años en la Dirección de Transporte Aéreo Comercial de la Dinasia, la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica de nuestro Uruguay. Actualmente, asesor de esta propia Dinasia, contratado por la OASI, nada menos que por la Organización Internacional de Aviación Civil. ¿Estoy en lo correcto? Correcto. Bien. Hagamos una introducción para la gente que del sector, que no tiene por qué estar siempre sabiendo todo lo que pasa, pero también a mucha gente que nos ve y que nos sigue en el Portal de América, que no es precisamente profesional, pero que le interesan los temas, y fundamentalmente en esta época que estamos en plena ebullición política y con declaraciones todos los días. Si alguien le pregunta a cualquier eventual operador aeronáutico del exterior por qué no prueba con Uruguay, lo primero que va a decir es, porque en Uruguay es dificilísimo. Uruguay, hacer los trámites lleva demasiada cantidad de tiempo, no es redituable, tanto tiempo perdido, no hay mercado, es decir, hay un montón de aseveraciones que son prácticamente de otra época. Claro. ¿Estoy equivocado? No, es así. En realidad tenemos una especie de mala prensa con respecto al Uruguay, que no es así. Digo, es más, a lo largo de estos años hemos legislado tratando de quitar obstáculos para lograr que algún inversor extranjero pueda constituirse en una empresa nacional y explotar la infinidad de derechos de tráfico que tiene el Uruguay, que son muy buenos. ¿Es cosa del pasado entonces que demora mucho? No, sí, es cosa del pasado. Le demora lo que demora cualquier empresa en cualquier parte del mundo, porque digo, la normativa se ha estandarizado, lo mismo que exige el Uruguay lo exigen todos los estados, en el tema técnico. En el tema jurídico, en este periodo de gobierno se han movido algunos elefantes que obstaculizaban los emprendimientos extranjeros. En el caso, por ejemplo, de la eliminación de la cuotificación de capital extranjero en una empresa nacional. Eso es importantísimo. O sea, un inversor extranjero que quiere venir a poner una aerolínea en Uruguay no tiene que ceñirse más con aquella obligatoriedad que había de que el 50% mínimo tenía que ser capital nacional. El 51. 51, el perdón. 49 extranjero. Sí, eso no existe más. Eso no existe más. Y además, eso se aprobó en Brasil hace como 5 años y la Dinasia lo había propuesto hace 10 años. Y nos llevó un tiempo tratar de convencer a los gobiernos, diferentes gobiernos que han pasado, y por suerte en este periodo pudimos sacar el decreto que eliminamos la cuotificación de capital extranjero. Se elimina la cuotificación de capital extranjero y se eliminan las garantías. Exactamente, ese era otro obstáculo, que cualquier emprendimiento, tanto nacional como extranjera, la extranjera se multiplicaba por 3 la cuota de la garantía, tenía que constituir una garantía con un aval bancario, estaba establecido hasta la forma, depositando dinero en efectivo en el Banco República, lo cual era una locura, porque eran como $150.000 que un empresario tenía que inmovilizar. Dejar muertos ahí. Exactamente. ¿Para garantizar qué? Bueno, en ese caso era garantizar el cobro de eventuales multas. Una locura. O sea, no se le pide a una aerolínea internacional garantía por un posible, desastre económico, como ha pasado, sí, claro. Pasó con Varig, me acuerdo perfectamente. Sí. No se le pide garantía por eso, pero no. Se le pide para que pague las multas. Para que pague las multas. Además, te digo, yo entré en aviación civil en el año 78 como administrativo. Desde esa época hasta que se eliminó, nunca la aviación civil ejecutó una garantía. Porque las multas se pagaron siempre. Una cosa de loco. Bueno,
A ver, no se exigen garantías. El capital que venga de donde venga puede constituirse sin ningún impedimento. Uruguay tiene convenios bilaterales prácticamente con todo el mundo. Tiene vigente un convenio con la República Argentina por el cual dispone de 60 frecuencias semanales de puente aéreo. No, ahora no. En julio de este año firmamos un acuerdo de cielos abiertos con Argentina. Ah, claro. Ya no hay limitación. No hay limitación, puede poner todas las frecuencias que quiera. Todas las frecuencias que quiera, a todas las partes. Precisamente, quería llegar a eso. Y ahora tenemos los cielos abiertos, con Argentina. Chile no hay ningún problema tampoco. Paraguay no tiene ningún problema. Brasil menos. A Brasil todo lo que se le pide. Brasil, la única restricción que tenemos con Brasil es cabotaje. Los brasileños no dan cabotaje. Los argentinos sí nos dieron cabotaje. Claro. Y los chilenos también, y los paraguayos también. Digamos que cabotaje es hacer vuelos internos en cada uno de los países. Exacto. Recordamos, Sergio, que en la época de Campiani le fracasó aquel vuelo a Trelew. Yo tenía la valija pronta, nos íbamos, el viernes me cancelaron el viaje, nos íbamos el sábado del vuelo inaugural a Trelew, sí, que combinaba con el que venía de San Pablo. Llegaba el bombardier de Pluna de San Pablo a Carrasco y embarcaba para Trelew. O sea, había conseguido la entrada a la Patagonia Argentina y de un día para el otro el kirchnerismo se la bochó. Exacto. El vuelo a Bariloche pasó también, lo mismo. Estaba vendido, los vuelos a Bariloche estaban vendidos. Y una cosa tuvo que llevar a los pasajeros hasta Aeroparque y de ahí los transportó Aerolíneas a Bariloche. Una locura, la verdad, una locura. Recordábamos, y nunca está de más repasarlo, antes de abrir la cámara con el doctor Pérez Lauro, aquel periodo fatídico del precierre de Pluna, que había tenido las 7 calamidades, sí, ¿no? Es decir, el volcán Puyehue con las cenizas, el terremoto de Chile, la gripe aviar, el valor del petróleo. El valor del petróleo, o sea, veníamos con los ecos de la crisis subprime y la regionalización de Aeroparque, que mucha gente, el otro día me preguntaban qué fue eso. La clave del éxito del despegue de la Pluna de Lidgate había sido la utilización de Carrasco como un hub, claro, para meterse entre Argentina y Brasil. Sí, sí. Y el gobierno de Cristina Fernández decreta la regionalización de Aeroparque, por la cual la única aerolínea extranjera que llegaba que operaba en Aeroparque era Pluna, y ahí pasaron a operar las que quisieran. Exacto. Sí, fue así. La verdad, esa época de Pluna fue una época de esplendor de la aviación comercial uruguaya. Fue una fatalidad, una infamia lo que sucedió. ¿Estás de acuerdo conmigo que fue la mejor Pluna de la historia? Ah, sí, sin duda, sin duda. Sí. ¿Esa fue la que cerró el gobierno de Mujica? Sí, sin duda fue la mejor Pluna de la historia. La verdad, una lástima que haya sucedido eso. Nunca más, bueno, hasta el día de hoy nos hemos recuperado a nivel de tráfico de aquella época. Lleguemos al día de hoy, Sergio. El otro día yo anunciaba, por una entrevista que me hicieron en la televisión uruguaya, que Aerolíneas Argentinas era el único operador que iba a llegar a Laguna del Sauce en enero con 18 o 19 frecuencias semanales. No sabemos si Aerolíneas Argentinas llega a enero, ¿no? Es decir, está complicado. Está complicada la cosa. Está complicado, es una pena también, pero bueno. Es una pena por donde se lo mire, sí, sin duda. Por el hermano país, por la gente del hermano país que necesita imperiosamente una aerolínea de cabotaje, llámese como se llame y tenga el formato que tenga, pero Argentina necesita, o sea, para que tengamos una idea, Aerolíneas Argentina tiene 35 aviones destinados a vuelos de cabotaje, o sea, si será importante el tráfico interno, pero aparentemente está muy complicada la cosa. Y nosotros, una vez más, llueve y estamos con un tenedor en la mano. O sea, no tenemos aerolínea que pueda usufructuar esas rutas, ¿no? No, por eso es imperioso, necesario, hasta imprescindible, como decía Benedetti en un poema,
no lo decía con respecto a las aerolíneas, lo decía por otro tema, tener una línea de bandera, o con bandera uruguaya. Porque además... Me alegro que llegó el mensaje, con bandera. Con bandera, sí. Lo estoy usando desde que me convenciste. Porque yo bueno, en las leyes de funcionamiento de Pluna decía que Pluna era el instrumento elegido. Nosotros necesitamos una línea aérea nacional que sea el instrumento elegido, más ahora que tenemos el Sistema Nacional de Aeropuertos. Los aeropuertos son fantásticos. El otro día tuvimos la oportunidad de ir a Melo en la inauguración. Pero los aeropuertos son bárbaros si tienen líneas aéreas, si tienen aviones. Entonces necesitamos una línea de referencia que pueda explotar esos derechos de cabotaje con puntos internacionales, puede ser Montevideo, Salto, Buenos Aires, Montevideo, Rivera, Porto Alegre, y es necesario, es una cosa que hace al desarrollo de la aviación. Y en este caso que tú bien expresás, el caso de Aerolíneas Argentinas, para una temporada turística que es muy importante para el Uruguay por todo lo que significa, que se nos caiga Aerolíneas Argentinas con la cantidad de frecuencia que Aerolíneas Argentinas vuela en temporada alta a Punta del Este, es una fatalidad. Es una fatalidad. Entonces digo, ¿cómo el Uruguay no tiene una política de acercamiento? Ya jurídicamente hemos hecho los instrumentos. Estamos ahora trabajando en un nuevo decreto para tratar de delinear la política aerocomercial del Uruguay. Estamos en proceso, en vías de... con la gente del aeropuerto, con la gente de acá de Ignacia, tratando de hacer un llamador a los capitales para que vengan a constituirse en el Uruguay, pero los derechos de tráfico, que son fantásticos, no alcanzan porque somos un mercado pequeño y necesitamos incentivos como cualquier emprendimiento internacional. Claro, pero a ver, somos un mercado pequeño, estamos acostumbrados a reconocernos como un mercado pequeño, pero la apertura de cielo cambia sustancialmente el eje de la cuestión. Sí, pero además de eso, está bien, la apertura de los cielos, ¿qué significa? La apertura de los derechos de tráfico. Sí. Que el Uruguay solo con los 3,5 millones no alcanza, va a tener que obtener pasajeros en el exterior. Eso pasó siempre. Pluna Madrid volaba con pasajeros argentinos y brasileños. Pero es que ahora lo puede hacer. Ahora lo puede hacer más que nunca. Jurídicamente. Antes era una cosa solapada porque los acuerdos no lo permitían. Ahora sí lo permiten. Pero además, Copa Airlines está volando con más del 90% de ocupación en sus 3 vuelos diarios. Sí, sí. Iberia y Air Europa tienen un porcentaje de ocupación tremendo también, que son LATAM Airlines, por algo tiene toda la operación que tiene con Uruguay. Claro. O sea, hay espacio, hay lugar. Tenemos una gran carencia con Estados Unidos. ¿Qué tema el de American Airlines? ¿Cómo es legalmente? ¿Cómo puede ser que una aerolínea se dé el lujo de elegir? O sea, las demás aerolíneas se tienen que bancar todo el año operando, le vaya bien o le vaya mal. Y American Airlines, ¿cuál es el motivo por el cual elige volar solamente en verano? Bueno, con respecto a específicamente a American Airlines, nosotros tenemos un criterio de que Estados Unidos está violando el acuerdo bilateral. Porque el acuerdo bilateral que tiene con Uruguay establece vuelos regulares y no regulares. No prevé los vuelos regulares estacionales, que es lo que está haciendo American Airlines, que vuela desde noviembre a marzo y después no vuela más. Pero bueno, nosotros hemos planteado en la Junta la necesidad de ir a una reunión bilateral con la autoridad náutica americana para decirle que bueno, que esta situación se torna intolerable. Está bien, cuando surgió con el tema del COVID, pero después se naturalizó y la verdad que eso está violando el acuerdo bilateral. O se cambia el acuerdo bilateral o van a tener que avenirse. Pueden bajar frecuencias en baja temporada, pero no suspender totalmente los vuelos como están haciendo. Eso es o sea que la autoridad aeronáutica de los Estados Unidos, que es de hecho la autoridad aeronáutica mundial, porque todo el mundo se basa en lo que dice la FAA. En este caso es el DOT. Es el DOT. Claro, los derechos de tráfico los maneja el DOT. Bueno, de todas formas, viene del mismo país, sí, donde claro, se rigen la aviación internacional y está violando
un derecho que... Un acuerdo bilateral que es el que otorga derechos a su contraparte. Nosotros ¿no? sostenemos eso, que está violándose el acuerdo y que, bueno, que el mismo acuerdo prevé que cuando suceden esas circunstancias, la autoridad que se siente perjudicada puede pedirle a la otra autoridad una reunión de consulta que en el plazo de 60 días se tiene que celebrar, bueno, para manifestarle que esa situación es intolerable. A ver, Sergio, para ir redondeando esta interesantísima charla, tendríamos para hablar horas si nos ponemos a tocar todo lo que está pendiente. Me gustaría citar un caso que planteó un lector del portal en redes, donde cuando yo esbozaba que no puede ser que sigamos sin tener una aerolínea de referencia, o sea que al llegar a esta posibilidad de que Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, no venga a Laguna del Sauce, nos quedamos con el pincel en la mano. Y el lector decía que las aerolíneas no vienen porque una ANR no es rentable. Entonces ahí llegamos a un punto que yo también vengo insistiendo desde hace mucho tiempo. ¿Y por qué le llamamos Aerolínea Nacional de Referencia? Es la que tiene que tener todas las obligaciones, pero también todos los derechos, y también un seguro de contingencia para que no le vuelva a pasar lo que le pasó a Pluna justamente con las 7 calamidades, que tuvo que cerrar en 2012 como si fuera una panadería porque iba a perder $20 millones al final del año, cuando el año anterior le había generado a la economía uruguaya más de 250. Entonces, hay rutas que son muy rentables, y hay algunas que nunca se han operado que pueden llegar a ser hasta todavía más rentables, y hay otras que de pronto hay que hacerlas porque es imprescindible. Porque son el instrumento elegido. Ahí está. Porque hay que desarrollar. Porque es necesario. Entonces, ahí es cuando yo insisto en que tenemos que tener una aerolínea de referencia que sea por encima de la rentabilidad eficiente. Totalmente. ¿Es así o no es? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pero además te voy a decir una cosa. Por eso te decía hoy temprano que los derechos de tráfico, que son fantásticos, lo que tiene el Uruguay para explotar, que no los explota nadie, no alcanzan, porque Brasil, que es el país mejor conectado de Sudamérica en el tema aeronáutico, da incentivos a las compañías aéreas brasileñas con el combustible, pero unos incentivos fantásticos. Ni que hablar lo que ha hecho el gobierno argentino con Aerolíneas Argentinas. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que pretendemos? Que venga y no le demos nada al inversor, no le aseguremos una posibilidad con el tema del acuerdo del tratado que tenemos de protección de inversiones, facilidades como lo hicimos con las papeleras, como hicimos con un montón de inversiones extranjeras que dieron mano de obra. Nosotros necesitamos tener una política de transporte en ese sentido. Tenemos que favorecer no solo el derecho de tráfico, sino además los incentivos fiscales. El problema es que la mala prensa que tiene la aviación civil, la aviación comercial en el Uruguay, demostrada contundentemente por el reciente fallo del CIADI, donde dice que la causa del cierre de Pluna se debe a la gran exposición mediática del gobierno de turno de ese momento, en el que decía que estaba todo mal, y que poco menos que Campiani era un delincuente y todas esas cosas que se dijeron. El fallo del CIADI desmiente todo eso, dice que lo que pasó por el exceso de la mediatización de las cuestiones. Entonces, ¿cómo hacemos ahora para convencer a la opinión pública, para que los políticos entiendan? Porque ese es el problema. Los políticos es como que se quemaron con leche y ven la vaca y yo. No quieren ni hablar de una aerolínea de referencia. Bueno, eso es una pena, porque realmente es verdad lo que tú decís. El Uruguay vive de espalda a la aviación comercial. Pero el día que alguien entienda la importancia que tiene la aviación en el mundo, lo que mueve la aviación, ya hoy nadie se toma un barco para ir a ver al Pato Donald. Es así, es la aviación lo que mueve el mundo, lo que mueve el desarrollo. Entonces, el día que nosotros podamos hacerles entender al poder político la importancia que tiene esto, bueno, yo creo que ahí ese es el partido. Tenemos que jugar el partido en eso, tratar de convencer
el gobierno que sea, del partido que sea, convencer que esto necesita imperiosamente una aerolínea nacional. Y esto no es ideología, No, esto es... no. Sea el gobierno que sea, por eso no es un tema. En este gobierno hemos avanzado. También avanzamos mucho en la época del ministro Rossi, con la declaración de cielos abiertos de Punta del Este. Sin ningún lugar a dudas. Pero no alcanza, tenemos que seguir empujando. Yo espero no terminar mi periodo acá en la Gimnasia sin ver una aerolínea de bandera nuevamente. O con bandera. Con bandera, una aerolínea nacional de referencia. Gracias, Tocayo, por estos minutos. Y mirá que demoramos en charlar, La verdad. Hace años que te estoy invitando, Bueno, sí, al final te encontré aquí en tu despacho. Gracias, Sergio. Bueno, un gusto.